Había oído muchas historias sobre los antiguos túneles subterráneos de la ciudad. Algunos decían que fueron construidos como rutas de escape en tiempos de guerra, otros aseguraban que habían sido usados para transportar mercancías de contrabando. Pero todos coincidían en algo: esos túneles eran peligrosos. No por su estructura deteriorada, ni por la posibilidad de derrumbes, sino por algo mucho más siniestro. No había prestado mucha atención a esos rumores hasta que la curiosidad me venció. Trabajaba como inspector de infraestructuras, y el acceso a esos túneles formaba parte de mi rutina. Sin embargo, un túnel en particular había permanecido sellado durante décadas. Cuando recibí la autorización para inspeccionarlo, lo vi como una oportunidad de desmentir las supersticiones locales. El acceso era angosto, y tuve que descender por una escalera metálica que rechinaba con cada paso. El aire en los túneles era denso, con un olor a moho que invadía los pulmones. Al encender mi linterna, el haz de luz apenas lograba penetrar la oscuridad. Caminé unos metros, con el eco de mis pasos resonando en las paredes húmedas. El túnel parecía interminable. A medida que avanzaba, noté que los muros estaban llenos de inscripciones antiguas, símbolos que no lograba descifrar. Parecían grabados con prisa, torpemente. La sensación de incomodidad comenzó a asentarse en mi pecho, pero seguí adelante. Debía terminar la inspección. Después de unos 20 minutos caminando, escuché algo que no podía explicarme: un eco. No el mío, sino algo más. Era sutil, como si alguien estuviera caminando detrás de mí, sincronizando sus pasos con los míos. Me detuve en seco, y el sonido también cesó. Giré la linterna hacia el camino por el que había venido, pero no vi nada fuera de lo común. Solo el túnel, vacío y oscuro. Intenté tranquilizarme. Los ecos en esos túneles podían ser engañosos. El sonido rebota de maneras extrañas en espacios como ese. Pero mientras reanudaba mi marcha, el eco volvió, esta vez más fuerte, más definido. Era como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí, a escasos metros. Aceleré el paso. El eco lo hizo también. Mis manos comenzaron a sudar, y el frío en el aire se volvió más intenso. Algo no estaba bien. Había algo en ese túnel que no podía ver, pero que estaba allí, siguiéndome. Sentí la necesidad de escapar, de salir de ese lugar lo más rápido posible, pero la estructura del túnel no me lo permitía. Corría el riesgo de perderme o caer en algún tramo inseguro. Entonces, el eco se detuvo. La repentina ausencia de ese sonido me llenó de un terror irracional. Giré de nuevo la linterna hacia el camino detrás de mí, y fue en ese momento cuando lo vi. En la distancia, apenas iluminada por el débil resplandor de mi linterna, una figura oscura se perfilaba en la penumbra. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal, y se movía lentamente hacia mí. Mis pies se congelaron en el lugar, incapaces de moverse, mientras la figura continuaba acercándose. No podía distinguir su rostro ni su cuerpo con claridad, solo su silueta negra, como si estuviera hecha de la misma oscuridad que llenaba el túnel. Pero lo peor no era verla, era lo que sentía. Una presión en el pecho, una sensación sofocante que me decía que esa cosa no pertenecía a este mundo. De repente, el eco volvió. Esta vez no eran pasos, era un susurro, un murmullo que llenaba el túnel. No podía entender las palabras, pero la intención detrás de ellas era clara: me estaba llamando. Finalmente, el miedo me sacudió de mi parálisis. Di la vuelta y corrí lo más rápido que pude, sin importarme el riesgo de caer o de perderme. El sonido de mis propios pasos resonaba en mis oídos, pero, por encima de ellos, el susurro continuaba, siguiéndome, llenando cada rincón del túnel. No sé cómo lo logré, pero de alguna manera llegué de nuevo al acceso donde había bajado. Me lancé hacia la escalera, subí los peldaños de 3 en 3, y cuando llegué a la superficie, cerré la trampilla detrás de mí con todas mis fuerzas. El eco se desvaneció, pero el miedo, esa sensación de que algo me había seguido hasta el límite del túnel, se quedó conmigo. En los días siguientes, intenté racionalizar lo ocurrido. Tal vez fue mi mente jugando trucos, el eco de mis propios pasos distorsionado por el túnel. Pero había algo que no podía sacarme de la cabeza. Cuando revisé mi equipo, descubrí algo perturbador. Mi grabadora, la que llevo siempre conmigo para registrar el sonido ambiental durante las inspecciones, había captado algo más. En medio del ruido de mis pasos apresurados, se escuchaba claramente otra cosa.
Una respiración pesada, casi inhumana, que me seguía en cada uno de mis movimientos. Y, al final de la grabación, un susurro claro, penetrante, que me heló la sangre. «Vuelve». Desde entonces, no he podido regresar a ese túnel. Ni siquiera me atrevo a hablar del tema. Pero cada noche, cuando cierro los ojos para dormir, el eco de aquel susurro vuelve a mi mente, como si todavía estuviera allí, esperando por mí en las profundidades. Los bosques alrededor de la vieja cabaña en la que me hospedaba siempre habían sido fuente de leyendas. La gente del pueblo evitaba hablar demasiado de ellos, aunque, en ocasiones, soltaba alguna advertencia. «No te adentres demasiado», decían, «las sombras del bosque no siempre son lo que parecen». Al principio, no les presté atención. Mi objetivo era pasar una semana en completa tranquilidad, lejos del bullicio de la ciudad, y aprovechar el aislamiento para reconectar conmigo mismo. El dueño de la cabaña me había dejado instrucciones claras, un par de senderos seguros para caminar, zonas donde podría hacer fogatas y un pequeño río cercano para pescar. Todo marchaba bien los primeros días. Las caminatas matutinas eran refrescantes, y el aire del bosque tenía una calidad casi mágica. Sin embargo, la calma que sentía se desmoronó el cuarto día, cuando, al regresar de mi caminata habitual, descubrí algo que me inquietó profundamente. Una rama rota justo en la entrada de la cabaña, como si alguien la hubiera pisado con fuerza. No le di demasiada importancia en ese momento, pero algo dentro de mí comenzó a sentirse incómodo. Esa noche, después de cenar y cuando el sol se había ocultado por completo, escuché algo extraño. Era un ruido suave, distante, como si alguien estuviera caminando en los alrededores. Salí a investigar, pero no vi nada fuera de lo normal. Solo el viento meciéndose entre los árboles. Sin embargo, algo no estaba bien. El aire estaba demasiado quieto. La oscuridad, que normalmente me resultaba calmante, se sentía opresiva. Al día siguiente, mientras exploraba un nuevo sendero, algo me llamó la atención. A pocos metros de donde caminaba, noté una desviación en el camino. Un sendero que no aparecía en los mapas ni en las indicaciones del dueño. La curiosidad me ganó, y decidí seguirlo. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas quebradas, como si nadie hubiera pasado por allí en años. A medida que avanzaba, los árboles parecían volverse más altos y gruesos, bloqueando casi por completo la luz del sol. La atmósfera era sofocante, y el silencio se volvía cada vez más pesado. Mis pasos resonaban en el aire, pero de vez en cuando juraba que escuchaba otros, más suaves, apenas perceptibles, pero siempre presentes. Como si alguien más estuviera siguiéndome a una distancia prudente. Aceleré el paso, tratando de sacudirme esa sensación, pero el sendero no terminaba. Parecía perderse en la profundidad del bosque, cada vez más oscuro, cada vez más inquietante. Estaba a punto de dar la vuelta cuando lo vi. Al principio pensé que era un tronco caído, pero luego me di cuenta de que era algo más. A unos metros de mí, entre los árboles, había una figura oscura, inmóvil. Estaba demasiado lejos como para distinguir detalles, pero lo suficiente cerca como para hacerme sentir un miedo visceral. No era una persona. Su silueta era demasiado delgada, demasiado alta, y la forma en que se mantenía allí, completamente inmóvil, era antinatural. Me quedé paralizado. Mi instinto me gritaba que corriera, pero algo me impedía moverme. La figura seguía ahí, sin hacer nada, solo observando. De repente, sentí un frío inhumano recorrerme la espalda. Una ráfaga de viento gélido me rodeó, y con ella, un susurro apenas audible, como si el propio bosque estuviera tratando de advertirme. Decidí no esperar a descubrir qué era aquello. Di la vuelta y corrí de regreso por el sendero. Mis pies tropezaban con las raíces y las ramas caídas, pero no me detuve. Sentía que esa cosa estaba detrás de mí, aunque nunca la vi moverse. Cada paso que daba resonaba en el silencio, y con cada uno, la sensación de ser observado se intensificaba. Finalmente, llegué a la cabaña, jadeando y con el corazón en la garganta. Me encerré y traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, escuché nuevamente los pasos. Esta vez eran más claros, más cercanos. Alguien, o algo, estaba caminando alrededor de la cabaña. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. El bosque estaba oscuro,
tan oscuro que apenas distinguía los árboles. Pero entre las sombras, vi algo moverse. La figura. Estaba allí, a unos metros de la cabaña, inmóvil como antes. Pero ahora la distancia entre nosotros era mucho menor. Sentí el pánico apoderarse de mí, pero no me atreví a moverme. No quería llamar su atención. Durante minutos que se sintieron como horas, observé cómo permanecía en el mismo lugar, sin hacer nada. Y entonces, desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. El resto de la noche lo pasé en vela, esperando escuchar más ruidos o ver alguna otra señal de aquella presencia. Pero todo quedó en silencio. Al día siguiente, tomé mis cosas y abandoné la cabaña sin mirar atrás. A pesar de la calma del día, no podía dejar de sentir que algo me observaba, que aquella figura seguía vigilándome desde las sombras del bosque. Cuando llegué al pueblo y le mencioné lo sucedido al dueño de la cabaña, su rostro se ensombreció. No dijo nada, pero antes de irme, me susurró algo que me heló la sangre. Ese sendero, el que seguiste, es mejor que nunca vuelvas. Nadie que lo haya cruzado regresa siendo el mismo. Siempre me atrajo el mar. Desde niño, mis padres me llevaban a la costa cada verano, y aquellos días soleados junto a la playa me daban una sensación de libertad que jamás encontré en otro lugar. Pero con el tiempo, esa misma fascinación por el océano se fue transformando en una sensación de inquietud, de temor por lo que nunca podía ver bajo la superficie. Hace unos meses, decidí hacer un viaje solo. La idea era desconectarme de todo, escapar del estrés del trabajo y las responsabilidades. Alquilé una pequeña cabaña cerca de la costa, en una zona alejada del turismo habitual. El lugar era perfecto, kilómetros de playa desierta y un mar inmenso que parecía infinito. La primera noche fue tranquila. Me senté en la playa, observando cómo las olas rompían suavemente contra la orilla. Todo era tan silencioso que casi podía escuchar mis propios pensamientos. Pero fue entonces cuando noté algo inusual, una luz. Al principio pensé que era el reflejo de la luna, pero no. Esta luz era diferente. Provenía del agua, justo en la línea del horizonte. Era tenue, pero lo suficientemente clara como para destacar en la oscuridad. Lo más extraño fue que no permanecía estática. Se movía, como si algo en el océano estuviera emitiéndola. Me quedé observando durante varios minutos, tratando de encontrar una explicación lógica. Podría haber sido un barco, o tal vez una boya, aunque en esa zona no solía haber tráfico marítimo. La luz desapareció tan rápido como había aparecido, y no le di mayor importancia. A la noche siguiente, la luz volvió. Esta vez, estaba más cerca. Se movía en el agua, balanceándose como si la corriente la llevara de un lado a otro. Pero lo más inquietante fue que, al observarla con más detenimiento, me di cuenta de que no estaba sola. Varias luces similares comenzaron a aparecer a su alrededor, formando un extraño patrón sobre el agua. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí no acercarme al mar esa noche. El instinto me decía que no era seguro. Me retiré a la cabaña, aunque no pude evitar seguir mirando por la ventana, esperando que las luces desaparecieran. Pero no lo hicieron. Permanecieron allí durante horas, moviéndose lentamente, como si estuvieran vivas. Esa noche no pude dormir bien. Me desperté varias veces, con la sensación de que algo me observaba desde el agua. No había sonidos, no había viento, solo el eco lejano de las olas rompiendo en la orilla. El tercer día, a pesar de mi creciente incomodidad, la curiosidad me venció. Durante la tarde, alquilé un pequeño bote y me aventuré hacia el lugar donde había visto las luces. El sol aún estaba alto, y la luz del día me dio algo de seguridad. Sin embargo, a medida que me alejaba de la costa, esa seguridad comenzó a desvanecerse. El mar se sentía más denso, más profundo. La superficie del agua parecía esconder algo que no podía ver. Llegué a la zona donde había visto las luces las noches anteriores, pero no había nada fuera de lo común. El agua estaba en calma, y la sensación de inquietud que había sentido la noche anterior parecía un mal sueño. Sin embargo, cuando el sol comenzó a ponerse, algo en el ambiente cambió. El aire se volvió más frío de lo que debería, y el mar, que hasta entonces había sido pacífico, empezó a agitarse ligeramente. Decidí que ya era hora de regresar a la costa. Pero justo cuando empecé a remar de vuelta, las luces aparecieron.
No estaban en el horizonte como antes. Esta vez, estaban justo debajo de mi bote. Podía verlas claramente a través del agua, pulsando como si tuvieran vida propia. Una luz, luego otra y otra más, rodeándome lentamente. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Intenté razonar conmigo mismo, pensar que era algún tipo de fenómeno natural, pero la realidad se me hizo insoportable cuando una de las luces se acercó demasiado. Lo vi. Justo debajo del bote, entre las profundidades del agua oscura, vi una figura. No una figura humana, ni una sombra. Era algo grande, mucho más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes. Su piel era pálida, casi translúcida, y tenía ojos, o al menos algo que parecían ojos, brillando intensamente en la oscuridad. Me miraba. El pánico se apoderó de mí. Remé con todas mis fuerzas, intentando alejarme lo más rápido posible. Pero las luces me seguían. Podía sentir cómo el agua vibraba bajo el bote, como si algo enorme se moviera justo debajo de la superficie, siguiéndome. Llegué a la costa completamente exhausto, mi cuerpo temblando de terror. Las luces desaparecieron en cuanto toqué tierra, pero el miedo permaneció conmigo. Esa noche, no pude ni acercarme a la playa. Las luces volvieron a aparecer en el horizonte, como si me estuvieran vigilando, esperando a que regresara. Al día siguiente, abandoné la cabaña sin mirar atrás. No volví a hablar de lo que vi, ni regresé a esa playa. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, cuando cierro los ojos, aún puedo ver esas luces. Aún puedo sentir como algo, desde las profundidades del océano, me observa.